Hola, gracias por ver este vídeo. Vamos a estudiar todas las formas de la ecuación de una recta pasando de una a la otra y vamos a partir de la ecuación vectorial. La ecuación vectorial la tenemos deducida en otro vídeo que os pongo el enlace por si queréis ver la demostración. El punto, siempre tenemos cuando tengamos una recta tendremos un punto que será lo que nosotros llamamos x0 y 0, un punto como dato, y un vector director, que es lo que nosotros llamamos v, un vector que tiene de componentes v1, v2. Estos serán los elementos que tienen que aparecer siempre en la ecuación de una recta, que es lo que define la recta, el punto y el vector, ¿no? Si tenemos un punto y tenemos un vector que marca una dirección, no podemos tener nada más que una recta, definir una recta, ¿no? Entonces la ecuación vectorial, como ya la hemos explicado, partimos de ella para deducir las otras formas de ecuación de una recta. Bueno, lo primero que hago con la ecuación vectorial es hacer la operación de vectores en el segundo miembro. El primero permanece igual por ahora y lo siguiente, como es un número que multiplica un vector, multiplicamos por el número las dos componentes del vector. Ahora, como es una suma de vectores, sabemos que se hace sumando primera componente con primera componente. Y luego segunda componente más segunda componente. Bueno, pues si tenemos esto, ahora como los dos vectores son iguales, podemos igualar la primera a la primera y la segunda a la segunda. Así que lo vamos a escribir. La x tiene que ser igual a la primera coordenada del punto más lambda por v1. Y la y tiene que ser igual a la segunda coordenada del punto más lambda por v2, segunda componente del vector. Bueno, pues esto sería la expresión de la ecuación paramétrica, ¿eh? Esta es la ecuación paramétrica. ¿Por qué se llama paramétrica? Porque tiene un parámetro, el parámetro lambda, ¿no? Precisamente ese parámetro ahora lo voy a despejar en las dos ecuaciones. En la primera despejo lambda y me va a quedar x menos x0 dividido entre v1. Si hago lo mismo en la segunda ecuación, pues me va a quedar y menos y0 dividido v2, ¿no? Y como las dos expresiones son iguales a lambda, pues tienen que ser iguales entre sí y las podemos igualar. Y cuando las igualamos, obtenemos otra ecuación de la recta, que es lo que se llama ecuación continua. Y aquí no aparece el parámetro, pero aparece el punto, veis, x0 y 0 y el vector v1, v2, ¿eh? ¿Qué hacemos ahora? Pues si esta expresión la multiplicamos en cruz, y sería v2 por x menos x0, tendría que ser igual a v1 por y menos y0, ¿no? Producto de medios igual a producto de extremos, o multiplicamos en cruz, que decimos alguna vez, ¿no? Haciendo operaciones, v2x menos v2x0
eso es igual, hacemos también la multiplicación. Y ahora vamos a pasarlo todo al primer miembro. V2x. Luego paso el VI menos lo que multiplica la I, quiero decir. Y luego ya bueno, pues ahora tendremos una ecuación que podemos cambiar los coeficientes. A esto lo llamo A, a esto lo llamo B y a todo esto lo llamo C. Pues esta es otra ecuación de la recta en la que la vamos a llamar forma implícita o general. También lo podemos llamar ecuación general. Y vemos ahí que el vector director, claro, en esta ecuación tal como me lo han dado A, B y C, ya no es como la anterior que veíamos el punto y el vector donde estaba, ¿no? Pero el vector, si lo vemos, simplemente saber que el vector sería igual a menos B, o sea, lo que multiplica a la I cambiado de signo, y luego lo que multiplica a la X, ¿no? Vemos que ahí tenemos V2 menos V1, ¿no? Por lo tanto, vector director es menos BA. Si ahora despejáramos la I, pues tendríamos la expresión, bueno, vamos a poner la otra pizarra para que nos quepa. Si despejamos la I, tendremos un número por X más otro número. O sea, lo mismo que teníamos, pero despejada la I, ¿no? Bueno, pues a la M lo llamamos pendiente. Y esa M, pendiente, es el cociente de V2 entre V1. Si tenemos el vector que lo hemos dibujado antes, el vector V tendrá sus componentes, primero V1, luego V2, ¿no? Pues V2 entre V1, y eso será la tangente trigonométrica del ángulo. O sea que la M también es a su vez igual a la tangente de alfa, ángulo que forma la recta con el eje de la X. Y luego, si consideramos el punto y la pendiente, tendremos lo que se llama la ecuación de la recta punto pendiente, que también la tendremos que aprender para utilizarla en los problemas. Punto pendiente, esta se llama, no sé si lo he dicho, lo digo ahora, explícita. Y esta, punto pendiente. Todas deducidas de la ecuación vectorial, que era la primera.